Muy buenas noches, mi nombre es Haider Gómez Vega, mi código es 1-119-887-066, pertenezco al grupo 2 de Pedagogía y soy estudiante de quinto semestre de licenciatura en inglés como lengua extranjera de la CECAP de Zipaquirá. Eh, a continuación vamos a tener 4 puntos importantes eh, sobre el tema de emancipación en la educación, eh, dirigido por o tomado de la doctora Viviana Vargas en su entrevista en Cibersofía, sobre nuestro gran eh, estudioso Jacques Rancière. Y el tema es la emancipación en la educación, del tema principal el maestro ignorante. Bueno, en esta primera parte tenemos que dejar claro que bueno, aclarar qué es emancipación. Entonces, eh, mm, la emancipación no es una subordinación o una rebeldía. En esta parte nos quiere mostrar que la emancipación es intelectual, o sea, teniendo en cuenta el término, esta parte es intelectual. Entonces es entender que todas las personas, todos los seres humanos podemos aprender de la misma manera, que tenemos la posibilidad de ser iguales o mejores que todos aquellos que nos consideran menos, y que solo debemos entender que lo único diferente que tenemos son, en este caso, las experiencias sensoriales. Entonces, si vamos desde el punto de vista nosotros como educadores o como docentes o aprendices para ser próximos licenciados, tenemos que entender que en este caso emancipación, según todo lo que estamos viendo, todo lo que vimos en la entrevista o pudimos notar, no es más que entender que como seres humanos todos somos iguales, tenemos las mismas posibilidades de aprender, podemos aprender tal vez de maneras diferentes, pero todos tenemos la misma capacidad de ser intelectualmente considerados iguales sin necesidad de que alguien nos vaya a decir lo contrario. Entonces, eso es lo que conocemos como emancipación en este momento. Cuando, cuando decimos que todos somos iguales, es porque tenemos, o el gran Rancière decía que todos teníamos la misma inteligencia, que lo único que cambiaba era la época y la forma del pensamiento de las personas. Entonces, aquí hay que dejar claro que si creemos en nuestro intelecto, que si creemos como personas que podemos hacer, que podemos ser igual que los otros, pues va a llegar el momento en que nuestra mente y nuestro ser va a creer que lo vamos a poder hacer. Entonces ya nadie podría menospreciar o simplemente dejar que una persona piense que es menos, o pongámoslo desde el punto de vista de nosotros docentes. Ya nadie como docente podría decirle a un niño que es más brillante que otro o que este niño es menos que el otro. Simplemente tendríamos que entender que los niños aprenden de diferentes formas porque tienen diferentes pensamientos, pero se les debe, pero siempre creyendo o siempre debemos sembrar en cada uno de ellos la idea y el pensamiento de que ellos son iguales con los otros. Mm, Muchas veces los maestros cometemos errores graves y es, pues, como decía anteriormente, decirle o hacerle creer a un niño que es más brillante que otro o es menos brillante que el otro. Entonces, eh, si ya hemos entendido que tenemos la misma inteligencia y la misma forma de crear y de ver las cosas, que podemos llegar a ser iguales a todas las demás personas que consideramos brillantes, entonces simplemente hay que entender una cosa: si en estos momentos este problema se mira de creer menos a los demás o de que las personas no tienen la misma inteligencia que los otros, no es más que un problema social, o sea, que un punto de vista social, porque mm, eso es lo que nos han hecho creer, y mucho más cuando estamos hablando de, por ejemplo, Colombia, un país tercermundista,
un país que pertenece a Latinoamérica. Es un lugar donde hemos sido tildados, o un lugar donde hemos vivido violencia, desplazamiento, un lugar donde el más del 60%, 70% de los niños que estudian son niños de bajos recursos, son niños pobres, a los que siempre, o ellos siempre han tenido en su pensamiento que no pueden ser eh, grandes personas, que no pueden ser grandes académicos, que no pueden ser médicos, que no pueden ser doctores, que no pueden ser abogados, que no pueden ser ingenieros, sino que se tienen que quedar, eh, perdón la expresión en este caso, en el monte, o que no pueden llegar a ser como la gente intelectual de la ciudad. ¿Sí me entienden? Por el solo hecho de ser tildados, pues con todo lo que siempre hemos sido tildados como países tercermundistas. Yo siempre he creído que eso también ha hecho creer que las personas se sientan menos. Y si vamos a hablar de pronto de inteligencia, voluntad e igualdad, entonces no es más que aclarar una cosa, que si yo tengo la voluntad de hacer algo, lo puedo hacer. Simplemente se tiene que cambiar ese chip en mi cabeza. Este es el chip que debemos cambiar en Colombia. Debemos dejarnos de creer menos, debemos dejar de creernos menos que los demás, y eso pues trascender a toda la vulnerabilidad que hay en los niños, porque finalmente los que tenemos que empezar a cambiar todo esto somos los docentes. Entonces sabemos que tenemos la misma inteligencia, y sabemos que si podemos cambiar este chip de la voluntad, de creer que somos capaces de hacer algo y que lo podemos cambiar, y podemos ayudarle a nuestros niños, desde nuestros niños, pues lo hablo desde el punto de vista docente, pues esto simplemente va a mejorar. Eh, Llegamos finalmente a un punto en donde nos preguntamos, ¿y qué de los maestros? ¿Qué pasa con la emancipación y los maestros? Entonces, mmm, escuchábamos allí que los maestros somos los que primero debemos emanciparnos, antes de creer que debemos hacerlo con los demás. Entonces puedo entender de la mano, o sea, allí podemos ver que hay un círculo de la inteligencia. Entonces es donde podemos ver que de la mano del otro, eh, hasta de su propia mirada podemos aprender. Entonces, si lo hacemos, podemos cambiar el mundo desde el aula. En este caso, por ejemplo, lo podemos hacer desde el preescolar hasta el chico del último semestre de la universidad. ¿Por qué no? O sea, tenemos que empezar a cambiar el chip nosotros los maestros. Debemos empezar a emanciparnos nosotros los maestros para poder hacerlo con los niños. Por ejemplo, las docentes desde preescolar, o los docentes del preescolar, los que somos docentes de secundaria, ¿verdad? Entonces, si nos entregan en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, noveno, décimo, nos entregan, podemos ver que hay niños que de verdad hubo docentes que marcaron su vida desde el preescolar. Entonces veremos que tendremos chicos realmente emancipados, realmente creyentes en ellos mismos en la secundaria, y no van a tener problemas porque no se van a creer menos que los demás. Los maestros podemos finalmente emancipar los pensamientos. O sea, esto es igual a cambiar la forma de pensar, que es donde realmente llega el punto final. Revolucionar la educación, quitar la venda de los ojos de esta educación tradicional, de esta educación antigua que siempre nos ha hecho creer que el maestro somos los únicos que tenemos la razón, y porque tenemos una bata puesta, entonces los niños deben hacer lo que nosotros digamos y como digamos. Entonces simplemente cambiamos el chip nosotros, y tal vez podamos cambiar el de los niños, ¿verdad? Eso es lo que debemos hacer. Y pues dar mucho más de lo que nos piden que demos. Es salirnos del sistema tradicional, o cambiar el sistema tradicional por cosas mejores. Esta parte. Finalmente, pues quiero mostrar dos fotos, dos imágenes finales, en donde vemos a una maestra allí con un jarroncito eh, y de amor, ¿no? El jarroncito tiene un corazón, entonces, y arriba dice un mensaje: todos pueden aprender, pero no todos el mismo día ni de la misma manera. Entonces, recordar que hablábamos en una parte y comentábamos que todos tenemos la misma inteligencia,
solo que lo único que cambia es la época y la forma del pensamiento. Entonces, si como maestros emancipados podemos entender que cada uno de los niños son diferentes y únicos, pero que pueden aprender lo mismo, solo que en diferente forma, entonces veremos unos niños capaces, únicos, creyentes en ellos mismos. En la segunda foto vemos una maestra alegre, sonriente, niños participando. Entonces créame que finalmente tendremos un resultado único, porque vemos niños que allí están todos levantando la mano, no hay uno solo. Significa que todos deben tener un punto de vista único, una inteligencia única, únicos pensamientos, única forma de hablar. Pero para tu maestra, para su maestro, para ese maestro emancipado, todos los niños tienen una respuesta única, súper importante. Todas son valiosas, a pesar que unas tengan tal vez una mejor iniciativa que otras, pero para ese maestro emancipado, sus niños son únicos y capaces. Muchísimas gracias por su atención, espero haya sido de su agrado y pues que hayamos o que podamos entender finalmente cuál es la emancipación en la educación, sacado de la parte del texto El maestro ignorante del gran Jacques Rancière. Muchísimas gracias.